Cuando era niño me encantaban las historias que me contaban mis abuelos sobre los cangrejos de río. Se iban al río, se metían en remojo, sacando los cangrejos de sus escondites con un palo. Eso era ilegal, pero a ellos no les importaba. Luego se buscaban una sombra, los cocinaban con arroz y se los comían con un montón de vino, que para eso eran gente de Montilla. A mí de pequeño también me encantaba bichear en el río y buscar todo tipo de animales. Y cuando encontraba un cangrejo era como uno de los premios gordos. Y ahora me gusta pensar que trabajar con cangrejos conecta lo que hago hoy con lo que hacía de pequeño y a su vez con lo que hacían mis abuelos hace más de 70 años. Cuando llegué a la Estación Biológica de Doñana, me embarqué en un proyecto sobre la invasión del cangrejo rojo americano. En él, Lucía Acevedo hizo un trabajo muy interesante utilizando técnicas genéticas para mostrar cómo la especie se había expandido por toda la península ibérica. Ahora, a una escala más pequeña, en la cuenca del Guadalquivir, Sergio Benmar utiliza las mismas herramientas para describir el proceso de invasión y también estudia los impactos de esta especie. Hubo un momento en los años 60-70, la gente pagaba 200 300 euros el kilo de cangrejo. Y entonces hubo gente que dijo, a lo mejor es el momento de meter cangrejo americano. Y entonces surge el personaje este de Andrés Habsburgo Lorena, que es un aristócrata, es un Austria, que tenía mucha relación con España, yo creo que vivía en Baleares o algo así, y se dedicó a estudiar cosas de acuicultura. Y dijo, este es el cangrejo que hay que traer. Lo vio como una visión de negocio. Tipo decía, bueno, aquí lo que vamos a ganar dinero es con los cangrejos rojos en las zonas de arroz, ¿no? En fin. Siempre pensando en algo cerrado, pensando Se imaginaba que lo iba a tener en una balsa. Claro, entonces su idea fue irse a Luisiana en el 73 y entonces pidió que le mandaran en avión un cargamento de cangrejos y llegaron como unos 500 cangrejos y lo soltó en unas balsas de Badajoz. Y entonces en el 1974 dice, pues volvemos a Luisiana y nos traemos otro cargamento de cangrejos. Trajo 500 kilos y durante el viaje murieron 400, así que se quedó con 100 kilos. Y entonces esto lo soltó en el Bajo Guadalquivir, en la zona de Doñana. Y bueno, nosotros después lo que estuvimos haciendo con herramientas genéticas fue intentar averiguar cómo había sido el proceso de expansión del cangrejo rojo americano a lo largo de la península. Se veía que había dos grupos diferentes genéticos. Entonces había uno que estaba distribuido principalmente por Portugal y que estaba relacionado con esa primera introducción que se produjo en Badajoz, y después había otro grupo genético que estaba distribuido principalmente por España y que respondía como a la señal genética de esos individuos que se introdujeron en la segunda tanda de Doñana. Al final la gente lo que había estado moviendo cangrejos por todas partes. Había seguramente miles de introducciones, que la gente lo echaba en el coche y se lo llevaba a otro sitio. Claro. Además, estos los azules malos, estos vistosos. Yo soy de los que está pescando aquí, de los más antiguos de la isla. Yo pescaba con 16, 17 años camarones. De los camarones ya se dejó de coger, empezaron los cangrejos. Nos íbamos 3 o 4 amigos porque nos queríamos ir a la escuela, nos íbamos a poner por las tardes. Empezamos a ir a pescar, pescábamos para él, no ganábamos nada, y no por ir por nada más, por venir al campo. Empezamos a pescar, hombre, y pescábamos 6 o 7 meses. Y ya se vio que es una fuente de trabajo. Entonces pues, podía buscarme la vida ahí, y antes se buscaba uno la vida. Antes que había mucho no, se veía por la carretera. Pero ahora no hay, ni hay tanta cantidad y hay muchos pescadores. Entonces no le da tiempo. Aquí porque pescamos muy controlada la pesca. Aquí es una finca privada, todas vemos 8 pescando. Y ya tú pescas esta parte, tú aquella. Y entonces tenemos una distancia a la red, tenemos unos 200 metros, pero en la isla se pesca que a 5 metros.
Entonces el pescado no le da tiempo a repartirse y hace daño. Que para eso estamos pescando, para quitar la plaga, porque esto si no sería plaga. Que no hacemos pescadores, hacemos plaguicidas o yo qué sé, ¿cómo llamas? Antes valía el cangrejo mucho dinero, ¿eh? De eso hace ya, yo qué sé, pues. Y ahora no, ahora al revés, ahora está más barato. Ahora se ha puesto ya que no vive, ya no se vive de los cangrejos. Yo te puedo asegurar que si yo no trabajara, esto es una ayudita para pagar 4 cosas, no para más. El cangrejo rojo al principio, la primera vez que se vendió en Madrid, se pagaron más de 100 euros el kilo por ello. Y a los 3 años ya no valía nada. Ya valía lo mismo que valía el cangrejo de río a principios del siglo. Al principio en las pescaderías se vendía el bicho vivo, o sea, que es que ni siquiera te tenías que molestar en ir con tu coche a por ellos a ningún lado, sino que en la pescadería de tu casa tenías un saco de cangrejos vivos que cualquier persona los podía coger y llevárselos a su casa y echarlos en el charco que tuviera al lado. Y un problema gordo fue que este bicho era portador de la fonomicosis y muchas poblaciones de cangrejos de río a lo largo de Europa pues han colapsado porque, bueno, pues porque no han evolucionado con este organismo y no tienen ningún tipo de mecanismo de defensa. En cuanto cogen la enfermedad, pues se producen catástrofes, mortalidades inmensas por las orillas y lo que se ven son esas mortandades. Es devastador. Básicamente hoy en día estamos viendo una sustitución de comunidades nativas por comunidades invasoras. Es algo que también estamos ya acostumbrados a ver, donde hay abundancia de cangrejos rojos, puede aparecer alguna rana, pero lo que son tritones, sapos que cabría esperar pillarlos aquí, nada. Las puestas de estos bichos, las larvas tampoco. Seguro que es cero. Es muy difícil controlar y reducir las poblaciones. De hecho, se ha invertido mucho dinero, ¿no?, en quitarlo en algunos sitios, ¿no? Sí, se han hecho un proyecto con muchas aproximaciones, ya quitándolo manualmente, quitando sedimentos, incluso haciendo haciendo que los machos no se puedan reproducir, entonces intentando que eso genere competencia entre ellos, pero no hay forma, no se reducen las poblaciones, ni siquiera los animales que los comen son capaces de reducirlas. Están las nutrias y todos los pájaros comiendo cangrejos, pero las poblaciones siguen siendo hiperabundantes. Ahora mismo lo importante es que a los sitios donde no está, que no llegue, porque la cosa puede ir a peor. Se pueden introducir otras especies nuevas que ocupen lugares que no puede ocupar el cangrejo rojo o el cangrejo señal, que todavía hay margen para empeorar. Así que sí, sería importante que no llegaran nuevas especies y que la gente no las moviera si llegan en algún momento.
84. Macho de 89. ¿Tú crees que vamos a ver si aquí vino desde la marisma directo o pasó antes por otro sitio, pasó por el Guadiamar, por el Huesna o lo que sea, Yo creo que antes sí, de llegar seguro. aquí? Seguro, porque lo que vamos a ver es cómo se parecen genéticamente un montón de puntos a lo largo del Guadalquivir. Cuando sean dos puntos parecidos, si no hay una conexión entre ríos, obviamente habrá sido... Vamos, que no hay, yo creo que no hay otra forma de entender cómo se ha movido tan rápido, siendo una cosa que hacía la gente ilegalmente o alegalmente, que lo hacía porque le daba la gana, es casi imposible de reconstruir si no es con el estudio genético. Claro, no, es imposible, eso no está recogido en ningún lado. Pero yo creo que la genética sí que nos va a dar esa información. Maravilla. Bueno, maravilla. Durante siglos, la gente había pescado cangrejos de río en España. Pero con la llegada del cangrejo rojo americano, todo cambió. Para esas personas que habían hecho de la pesca del cangrejo su modo de vida, y para sus pueblos, el impacto de la especie americana fue desolador. Lo primero, al hacer la presa del pantano del Vicario, nos pensábamos que como al haber tanta agua, a lo mejor que el cangrejo estaba más, no sé, más extendido. Se veían los cangrejos, pero muertos en las orillas, muchos. Y decíamos, coño, por ahí a lo mejor que están soltando alguna fábrica, algo que contaminaban el río. Y lo que contaminaba era el americano que había llegado. Nos hundió y eso ya no se vendía. Eso ya era el cangrejo mucho más duro, mucho más... Bueno, se salía afuera y se comía los huertos, el cangrejo ese. Es que ya no tenía el mismo precio. Es que ya no merecía la pena pescar porque ya no tenía el mismo precio que el otro, el de río, los tontos no. No tenía el mismo precio porque se llegó a pagar muy caro el cangrejo. Y el otro pues no era el mismo, ni tenía el mismo sabor, ni el mismo gusto, ni... Si cogía un cangrejo, joder, parecía que cogía una piedra, era muy duro. Cuando abría la veda, la noche antes, esto parecía el río, parecía una verbena, ¿eh? Y la gente con los coches, con las motos, con las bicicletas, todo el mundo, que no se podía pescar hasta una hora antes de salir el sol. Pero la gente ya no lo respetaba, por la noche ya se venía, se liaban, y entonces la Guardia Civil venía y se metía palo, ¿eh? Metía palo, porque claro, no se podía pescar hasta una hora antes de salir el sol. Pero la gente ya, nos faltaban 3 horas o 4 horas y la gente no aguantaba. Venía mucha gente a pescar con los garlitos. Pero a lo mejor habíamos 200 o 300 familias por aquí a los alrededores de Ciudad Real, Las Casas, Carrión, Torral. 300 o 400 familias que vivían del cangrejo, ¿eh? Pero había mucha gente que veía que se ganaba el jornal y dejaban la construcción, dejaban lo que fuera y se liaban con los reteles a pescar. Cada uno podía pescar donde quisiera. Cada uno tenía ya su zona, poco más o menos. Cuando uno limpiaba su trocha, como la dejara un año sin limpiar, cualquiera la limpiaba y se podía aprovechar. Ya acostumbrado unos años al cangrejo y además mucha gente lo tuvimos que buscarla por fuera. Unos se iban a la azucarera, otros iban a la construcción. Y cada uno ya lo teníamos que ir buscando porque ya el cangrejo ya iba desapareciendo.
Esto es como un embudo. El cangrejo pasa aquí, aquí atrás se le pone el cebo, aquí. Se le pone el cebo, el cangrejo va buscando el cebo, y cae y ya no encuentra la salida, no retrocede. Luego ya al día cuando vamos a mirarlo, por aquí se saca el cangrejo. Se le pone el cebo, se ata y al río. Hasta el otro día. Herrera de Pisuerga, en la provincia de Palencia, viene celebrando desde hace algunos años un simpático Festival del Cangrejo, que atrae cada vez a mayor número de visitantes y turistas. En esta ocasión, el festival se abrió con una vistosa cabalgata en la que el cangrejo de río ocupaba un lugar destacado. Finalmente se celebró un concurso de degustación del cangrejo, presidido por un jurado en el que tomaron parte primeras figuras del arte culinario. Una de mis líneas de investigación es la ecología histórica. Utilizo diferentes fuentes, como documentos, libros o cuadros, para averiguar qué especies animales estaban en qué lugares en el pasado y por qué han desaparecido o aparecido. Siendo una especie tan llamativa y buena de comer, me resultaba muy extraño que no hubiera menciones antiguas sobre la presencia del cangrejo de río en España. Las primeras referencias a la presencia de la especie las encontré en documentos del siglo XVIII. Luego, a partir de diccionarios geográficos, supimos que en el siglo XIX la especie estaba ya presente en buena parte del centro y el norte de la península. Y en ese mismo siglo, la gente siguió expandiéndolo hacia el este y hacia el sur. Más adelante, durante el franquismo se promocionaron muchísimo su pesca y su consumo, que se convirtieron en actividades muy populares. Y además, se realizaron nuevas introducciones. Publiqué varios artículos en los que proponía que el cangrejo de río de toda la vida, ese que llamamos autóctono, fuese en realidad una especie introducida. Esos trabajos me llevaron a contactar con Susanne Kuberski, una historiadora italiana. Ella había encontrado un documento de 1588 que mencionaba el envío de gámbaros desde Italia a la corte de Felipe II, en Madrid. Pero a Susanne le resultaba muy extraño que enviasen gambas vivas desde la Toscana hacia Madrid. Pero al cruzar nuestras investigaciones nos dimos cuenta de que el término gámbaro realmente hacía referencia al cangrejo de río. Era la pieza clave para entender la llegada del cangrejo de río a España. Ese cangrejo de río al que podríamos dejar de llamar autóctono para llamarle lo que realmente es, el cangrejo de río italiano. Hay documentos de 1563 que muestran las ganas de Felipe II por tener cangrejos de río en los estanques, y en la década de 1580 vuelve a haber documentos que ponen de manifiesto que el rey sigue teniendo interés en tener cangrejos de río y que se los manden desde la Toscana, desde Florencia. Es muy importante un personaje que se llama Gonzalo de Liaño, que en 1588 envía una carta desde Florencia a Felipe II diciéndole que ha procurado que parta de Livorno para Alicante un hombre criado del Gran Duque de la Toscana, el cual lleva algunos vasos de gámbaros vivos. Vasos de gámbaros vivos son toneles de cangrejos de río. Y utiliza la palabra gámbaro porque es una palabra italiana, del Gamperi de Fiumi, que se llama en Italia el cangrejo de río. Pues igual que en el documento de 1563 utilizaba una palabra francesa,
directamente pasada al español. Aquí se vuelve a utilizar una palabra italiana directamente pasada al español. Una palabra inventada realmente, un italianismo de nuevo cuño. Y lo que sigue diciendo Gonzalo de Liaño es que a este criado del duque de la Toscana, este criado ha hecho experiencia de tener los gámbaros vivos 3 meses y que le basta el ánimo de que llegarán vivos a Madrid o a Aranjuez. Aunque, en opinión de Gonzalo de Liaño, cree que estarán mejor en Aranjuez. Así que no tenemos información realmente de la llegada a los sitios reales, pero sí sabemos claramente que se enviaron muchos cangrejos desde la Toscana, y lo importante de la información es que el hecho de que vengan de Toscana cuadra perfectamente, sin ninguna duda, con el patrón biogeográfico actual, en el que los cangrejos de río, que hemos considerado siempre autóctonos en la península, realmente son iguales que los de la zona de la Toscana, y no se parecen nada a los que hay en Francia o los que hay en otros lugares de Europa. Ese patrón biogeográfico, que no tiene explicación por ningún proceso natural, este documento nos explica por qué se da ahora mismo en la naturaleza. Todo parte del momento en el que Felipe II traslada la capitalidad a Madrid, en 1561. Y entonces decide realizar una corona de reales sitios en torno a la capital, a Madrid en este momento, para realizar un concepto de corte itinerante. La Casa de Campo es un caso un poco especial, porque realmente él lo que quiere es crear un real bosque en esos terrenos, donde él pudiera evadirse de la vida de la corte en un momento determinado y venir a practicar pues, una de sus actividades favoritas, que es la caza. Mira, aquí tenemos un plano que se puede ver muy bien. Esto era una amalgama de territorios, de huertas, terrenos privados y algunos pues que no tendrían ni dueño, ¿no? Y entonces pues ahí fue esa labor de amalgama de territorios, como siempre se hace, para constituir ya el terreno del rey. Claro, no existían las infraestructuras hidráulicas que tenemos ahora. Los estanques se construyen entonces, en los que pues, en el plano de Teixeira, que es de mediados del 17 ya, se cuentan hasta 5, hasta que nos hemos quedado con el estanque grande, y el resto de los estanques ya están pues como colmatados, vaciados y pues con otros usos de parking o áreas recreativas. Llama mucho la atención que él, siendo pescador desde pequeño, conociendo todos los peces que hay aquí, sabiendo que hay barbos en el Manzanares y que conoce perfectamente los animales que tiene a mano, decide hacer el esfuerzo gigantesco de traerse peces de lejos. Al principio intenta que sean de Países Bajos, no le funciona, y también, no solamente los peces, también los cangrejos de río. Al final los peces los consigue de Francia, en una cosa que es un aventurón, porque es muy difícil transportar peces vivos a distancia. ¿Por qué crees que quiere esos peces y no los que tiene alrededor, que los podría criar también? A ver, eso va a ocurrir siempre, y no solo a nivel de fauna, sino también botánico. Es decir, al final, que el rey tenga especies exóticas está hablando un poco también del poder territorial del rey. Es decir, cuando viene un embajador, cuando viene un personaje importante de otros países o de su propio imperio, ¿no? Lo que él enseña es, mira, no te estoy enseñando el barbo del río Manzanares, es que mira lo que tengo aquí. Y cuando va a los jardines dice, no, mira, es que no tengo el bosque que encuentro aquí en los montes, no sé qué, sino que te estoy enseñando plantas que me están llegando de América o que me están llegando de Oriente, que no has visto en ningún otro jardín en tu vida, ¿no? Entonces, es que el concepto ese es distinto. O sea, hoy estamos muy acostumbrados con la globalización a ver mezclas de especies y demás, pero entonces era algo muy peculiar. Y para él era un exponente del poder y de la expansión territorial de sus dominios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también habla un poco de eso, ¿no? ¿Qué es eso? Pez. Cangrejos. ¿Son cangrejos de verdad? ¡Una tortuga! Un galápago. Quiero coger la tortuga. Toma, Aima. Mira, se mueve pero está tranquilito. Estos peces chiquititos se llaman gambusias. ¿Qué gambusias? Ese pez chiquitito. Este se llama pez sol. Ay, yo no quiero pez sol, pero que de color amarillo. Sí, pues es como un montón de color. Y esto es un cangrejo rojo.
aunque no se vea rojo este, son, lo puedes coger así, mira. Son cangrejos rojos. ¿Y sabéis qué tienen en común las tres cosas? Que las tres vienen de América. Son americanas, antes no había ninguna aquí. Me está tocando con las pizzas. Toma. Oye, ¿y por qué imaginé que alguien se trae una cosa así de América? No sé. Para comérsela. ¿Para comérsela? Pues sí. Para hacer arroces con esto. ¿Y sabéis qué ha pasado con esto? ¿Qué? Que antes estaba esto lleno de ranas y de peces de otros tipos y ya no queda casi nada. Ha desaparecido todo lo que había antes. Todas las ranitas, todos los tritones, Porque se lo comen. había barbos, había bogas, había pardillas, que son otros peces que hay aquí, y no queda nada. Hoy nadie imagina que lo normal en los ríos y en los humedales de la península ibérica sería que no hubiese ningún tipo de cangrejo de río. En su lugar habría camarones, habría sanguijuelas y habría muchos anfibios. Esto nos habla de la enorme capacidad que tenemos de modificar el medio natural con la introducción de especies exóticas. Como nos cuenta esta historia del capricho de cangrejos que tuvo hace ya siglos un rey. honey.